Bienvenidos y bienvenidas a Un Gallo para Esculapio. Antes de comenzar este encuentro, queremos invitarlos e invitarlas a que nos busquen en las redes sociales como Un Gallo para Esculapio-oc en Instagram y en YouTube, y que se sumen a nuestras transmisiones en vivo los días sábados a la hora 19. Y digo 19 si no tenemos ningún inconveniente técnico. Pero más o menos a esa hora estamos en vivo en nuestro canal de YouTube. Hoy vamos a compartir un cuento del libro Manual para Mujeres de la Limpieza de Lucía Berlín, de Editorial Alfaguara. Aquí está la tapa. El cuento se llama Doctor H.A. Moynihan, un libro que nos hiciera llegar uno de los integrantes de Un Gallo para Esculapio, quizá quien menos aparece, pero no por eso quien menos aportes realiza. El cuento dice más o menos así. Odiaba el colegio San Joseph. Aterrorizada por las monjas, sofocada por el calor de Texas, un día empujé a Sor Cecilia y me expulsaron. Como castigo, tuve que trabajar todo el verano en el consultorio de mi abuelo, que era dentista. Sabía que en realidad querían evitar que jugara con los niños del vecindario, mexicanos y sirios. No había negros, pero solo era cuestión de tiempo, decía mi madre. Estoy segura de que también querían evitarme la agonía de mami, mi abuela, que se estaba muriendo. Sus lamentos, los rezos de sus amigas, el hedor y las moscas por la noche. Mami dormitaba. Con la ayuda de la morfina, y mi madre y mi abuelo se quedaban bebiendo a solas en habitaciones distintas. Desde mi cama, en el porche de atrás, los oía tomar vino, cada uno por su lado. El abuelo apenas me dirigió la palabra en todo el verano. Yo esterilizaba el instrumental, les colocaba a los pacientes una toalla alrededor del cuello, sostenía el vaso de colutorio bucal y les pedía que escupieran. Cuando no había ningún paciente, mi abuelo se encerraba en el taller a hacer dentaduras o en su despacho a pegar recortes. No me permitía entrar a ninguno de los dos sitios. Recortaba artículos de Ernie Pyle y de Franklin D. Roosevelt. La guerra japonesa y la alemana estaban en álbumes distintos. También tenía álbumes de crímenes, Texas y accidentes rocambolescos. Hombre encolerizado lanza una sandía por la ventana de un segundo piso. La sandía golpea a su mujer en la cabeza y la mata. Rebota, golpea al bebé en el cochecito. Lo mata también y ni siquiera se rompe. Todo el mundo odiaba al abuelo, salvo mami y yo, supongo. Por las noches se emborrachaba y tenía muy mal genio. Era cruel, intolerante y despótico. Le había sacado un ojo de un tiro a mi tío John durante una pelea. Y a mi madre la había avergonzado y humillado toda la vida. Ella no le dirigía la palabra. Procuraba no tenerlo cerca porque le repugnaba. Se le caía la comida y escupía. Dejaba cigarrillos babosos por todas partes. Iba manchado del yeso con el que hacía los moldes de las dentaduras, como un pintor o una estatua. Era el mejor dentista del oeste de Texas, quizá de todo Texas. Mucha gente opinaba así, y yo también lo creía. No era verdad que todos sus pacientes fueran viejos borrachos o amigos de la abuela, como decía mi madre. A su consulta venían hombres distinguidos, incluso desde Dallas o de Houston, porque hacía unas dentaduras postizas extraordinarias. Sus dentaduras nunca resbalaban ni dejaban que se escapara el aire y parecían completamente auténticas. Había inventado una fórmula secreta para darles el color adecuado. A veces incluso las hacía melladas o amarillentas, con empastes y coronas. No permitía que nadie entrara en su taller, salvo los bomberos, aquella vez. Y allí dentro no se había limpiado en 40 años. Cuando mi abuelo iba al cuarto de baño, yo aprovechaba para colarme. Las ventanas tenían una costra negra de polvo, yeso y cera. La única luz era la llama azulada de 2 mecheros Bunsen.
sacos enormes de yeso apilados contra las paredes que iba cayendo en el suelo junto con los trozos pisoteados de moldes rotos, y tarros donde guardaba dientes de diversa procedencia. Había gruesos pegotes rosados y blancos de cera en las paredes, de los que colgaban telarañas. En las estanterías se amontonaban herramientas oxidadas e hileras de dentaduras postizas, sonrientes o del revés, ceñudas como máscaras de teatro. El abuelo canturreaba mientras trabajaba y los cigarrillos que tiraba a medias a menudo prendían los pegotes de cera o los envoltorios de caramelo. Apagaba esos fuegos con café, tiñendo el yeso poroso del suelo de un marrón oscuro y cavernoso. El taller daba a un pequeño despacho, con un secretaire donde él pegaba los recortes en los álbumes y rellenaba cheques. Después de firmarlos, siempre sacudía la pluma, salpicando su nombre de tinta o a veces emborronando el importe, con lo que el banco tendría que llamar para verificarlo. No había puerta entre la consulta donde atendía a los pacientes y la sala de espera. Mientras trabajaba, se volvía blandiendo la fresa en la mano a hablar con alguno de los que esperaban. Los pacientes de una extracción se recuperaban en una pequeña sala. Los demás se sentaban en las repisas de las ventanas o en los radiadores. A veces se sentaba en la cabina telefónica, una taquilla de madera con un teléfono público, un ventilador y un cartel. Nunca he conocido a un hombre que no me inspirara simpatía. No había revistas. Si alguien traía alguna y la dejaba al marcharse, el abuelo la tiraba a la basura. Según mi madre, era solo para llevar la contraria, pero él decía que le sacaba de quicio ver a la gente hojeándolas sin hacer nada. Cuando no se sentaban, los pacientes daban vueltas por la sala y se entretenían toqueteando las cosas que había encima de las 2 cajas fuertes que había en el lugar. Budas, calaveras con dientes falsos, articuladas para abrirse y cerrarse, serpientes que te mordían si les tirabas de la cola, cúpulas en las que nevaba al darles vuelta. En el techo había un cartel. ¿Qué demonios haces mirando aquí arriba? En las cajas fuertes guardaba el oro y la plata de los empastes, fajos de dinero y botellas de Jack Daniels. En todas las ventanas que daban a la avenida principal de El Paso, se leía en grandes letras doradas Dr. H.A. Moynihan. Absténganse negros. Los rótulos se reflejaban en los espejos de las 3 paredes restantes, y el mismo lema estaba escrito en la puerta del rellano. Nunca me sentaba de cara a la puerta porque me daba miedo que entrara algún negro y atisbara por encima del rótulo, aunque a decir verdad nunca había ninguno en el edificio Caples, aparte de Jim, el ascensorista. Cuando llamaba a alguien para pedir visita, el abuelo me hacía decirles que la agenda estaba cerrada. Así, conforme avanzaba el verano, cada vez había menos que hacer. Al final, justo antes de que mami muriera, ya no venían pacientes. El abuelo se pasaba el día encerrado en su taller o en su despacho. A veces, yo subía a la azotea desde donde se veía Juárez y todo el centro de El Paso. Me gustaba elegir a alguien entre la multitud, seguirlo con la mirada hasta que lo perdía de vista. Pero por lo general, me sentaba encima del radiador y miraba Chandler Drive desde la ventana. O pasaba las horas descifrando cartas de los amigos del club de fans de Capitán Marvel, a pesar de que me aburría. El código consistía simplemente en A por Z, B y por I, etc. Las noches eran largas y calurosas. Las amigas de mami se quedaban incluso mientras ella dormía, leyendo la Biblia o a veces cantando. El abuelo salía a Elks o a Juárez. El taxista del servicio nocturno lo ayudaba a subir las escaleras. Mi madre jugaba al bridge, o eso decía, pero también llegaba borracha a casa. Los niños mexicanos jugaban en la calle hasta largas horas. Me quedaba en el Porsche mirando a las chicas que jugaban a las tabas agachadas en la acera a la luz de la farola. Me moría de ganas de jugar con ellas. El sonido de las tabas me parecía mágico.
Caían como las escobillas de un tambor o como la lluvia cuando una ráfaga de viento las hace rehilar contra el cristal de la ventana. Una madrugada, cuando aún estaba oscuro, el abuelo vino a despertarme. Era domingo. Me vestí mientras él llamaba al taxi. Le pidió a la operadora que lo pusiera con el servicio nocturno y cuando contestaron dijo: ¿qué tal si nos transportamos un poco? No respondió cuando el taxista le preguntó por qué íbamos al consultorio en domingo. La oscuridad del vestíbulo me dio escalofríos. Las cucarachas correteaban por las baldosas y las revistas nos sonreían tras las rejillas de los buzones. El abuelo condujo el ascensor subiendo y bajando la palanca como un poseso, hasta que después de varias sacudidas logró pararlo un poco más arriba del 5º piso y saltamos al rellano. Luego se hizo un gran silencio. Solo se oían las campanas de la iglesia y el trolebús de Juárez. Al principio me dio miedo acompañarlo al taller, pero me agarró y me hizo entrar. Estaba oscuro, como en una sala de cine. Prendió los jadeantes mecheros Bunsen. Aún así, yo no veía. No veía lo que él quería que viera. Agarró una dentadura postiza de un estante y la acercó a la llama sobre el bloque de mármol. Negué con la cabeza, sin comprender. Mírala. Mírala. El abuelo abrió bien la boca y después de mirar varias veces sus dientes y los postizos, me di cuenta. Son los tuyos, dije. La dentadura postiza era una réplica perfecta de los dientes de la boca de mi abuelo. Incluso las encías imitaban aquel rosa feo, pálido y enfermizo. Había dientes con empastes y grietas, otros con mellas o limados. Solo había cambiado un detalle, un incisivo al que le quedaba puesto una corona de oro. Pero eso era una obra de arte, dijo. ¿Cómo conseguiste todos esos colores? Cojonudos, ¿eh? ¿Qué? ¿Crees que es mi obra maestra? Sí. Le estreché la mano. Estaba muy contenta de estar allí. ¿Cómo piensas colocártela?, le pregunté. ¿Encajará? Normalmente arrancaba primero todos los dientes, dejaba que las encías se curaran y luego sacaba una impresión de la encía. Algunos nuevos lo están haciendo así. Tomas la impresión antes de arrancar los dientes, haces la dentadura y la colocas antes de que las encías se retraigan. ¿Y cuándo te arrancarán los dientes? Ahora mismo. Vamos a hacerlos, juntos, tú y yo. Prepara las cosas. Enchufé el esterilizador oxidado, el cable estaba pelado, chisporroteaba. El abuelo hizo ademán de quitarlo. Al cuerno con... No, lo detuve. Hay que esterilizarlo todo. Se echó a reír. Puso su botella de whisky y su paquete de tabaco en la bandeja, encendió un cigarrillo y llenó de Jack Daniel un vaso de cartón hasta el borde. Se sentó en la butaca. Ajusté el foco, le até un barbero, levanté la butaca con el pedal y la recliné hacia atrás. Caramba, apuesto a que muchos de tus pacientes les gustaría estar en mi lugar. ¿De qué sirve eso ya? No. Llené varios vasitos con colutorio Stone y saqué un frasco de sales de amoníaco. ¿Y si te desmayás?, le pregunté. Bueno, entonces me los arrancas tú. Agárralos lo más cerca de la raíz que pueda, retuerce y tira a la vez. Dame un trago. Le pasé un vasito de Stone, pero no. Muy lista, ¿eh? Le pasé el whisky. A tus pacientes nunca les damos whisky. Son pacientes míos, no tuyos, me respondió. Bueno, ya está hirviendo. Vacié el esterilizador en la escupidera, tendí una toalla. Con otra fui colocando el abanico, los instrumentos, sobre la bandeja encima de su pecho. Sosténme el espejo pequeño, dijo, y agarró las tenazas. Me subí al reposapiés entre sus rodillas para sostener el espejo cerca. Los 3 primeros dientes salieron con facilidad. Me los iba dando y yo los tiraba al bidón que había junto a la pared. Los incisivos
costaron más, sobre todo uno de los colmillos. Le entró una arcada y paró, con la raíz todavía clavada en la encía. Hizo un ruido raro y me puso las tenazas en la mano. ¡Sácalo! Tiré con fuerza. ¡Tijeras, idiota! ¡Tijeras! Me senté en la plancha metálica entre sus pies. Espera un momento, abuelo. Me pasó el brazo por arriba para alcanzar la botella. Bebió y agarró un instrumento distinto de la bandeja. Empezó a sacarse el resto de los dientes inferiores sin espejo. Crujían como raíces cercenadas de cuajo, como árboles arrancados de la tierra helada. ¡Ploc! ¡Ploc! La sangre comenzó a gotear en la bandeja metálica donde yo estaba sentada. Empezó a reírse con carcajadas tan fuertes que pensé que se había vuelto loco. Se abalanzó hacia mí. Asustada, pegué tal brinco que lo empujé y volvió a quedar tendido en la butaca. ¡Arráncalos! ¡Arráncalos!, gritó con voz ahogada. Me asaltó el miedo. Por un momento pensé que si se moría mientras se lo sacaba, sería un asesinato. ¡Arráncalos!, escupió una fina cascada roja que le cayó por la barbilla. Recliné el respaldo al máximo. Se quedó exánime. No parecía sentir cómo le retorcía las muelas superiores y tiraba hasta que salían. Se desmayó. Sus labios se cerraron como unas valvas grises. Le abrí la boca y le metí una toallita de papel en uno de los lados para poder acceder a las 3 últimas muelas. Todos los dientes estaban afuera. Intenté bajar la butaca con el pedal, pero accioné la palanca equivocada y el abuelo empezó a dar vueltas, salpicando cercos de sangre en el suelo. La butaca siguió chirriando lentamente hasta que se paró sola. Necesitaba bolsitas de té. El abuelo pedía a la gente que las mordiera para detener la hemorragia. Vacié los cajones de mami, polvos de talco, estampas religiosas, flores. Las bolsitas de té estaban en un tarro detrás de la placa eléctrica. La toallita en la boca ya se había empapado de rojo carmesí. La tiré al suelo. Le metí a presión varias bolsas de té en la boca. Se las cerré y sujeté con fuerza las mandíbulas. Grité. Sin dientes, su cara parecía una calavera, huesos blancos sobre la garganta palpitante y ensangrentada. Un monstruo espantoso. Una tetera hubiera cobrado vida con las etiquetas amarillas y negras de Lipton colgando como banderolas en un desfile. Corrí a telefonear a mi madre. No tenía monedas ni conseguí mover a mi abuelo para hurgar en los bolsillos. Se había mojado los pantalones. Había un charco de pis en el suelo. Una pomada sangrienta aparecía y estallaba en un orificio de la nariz con cada respiración. Sonó el teléfono. Era mi madre. Estaba llorando. El estofado, un buen almuerzo de domingo. Hasta le había puesto pepinillos y cebollas, como hacía mami. ¡Ayuda! ¡El abuelo! ¡El abuelo!, grité y colgué. Había vomitado. Genial, pensé, y me eché a reír, porque era absurdo pensar genial en esas circunstancias. Tiré las bolsitas de té al suelo, inmundo. Humedecí unas toallitas y se las pasé por la boca. Abrí el frasco de sales y se lo acerqué a la nariz. Me llegó el olor y me dio escalofríos. ¡Mis dientes!, gritó el abuelo. Ya no están, exclamé, como si le hablara a un niño. No queda ninguno. Los nuevos, idiota. Fui a buscarlos. Los reconocí al instante. Eran exactamente iguales a los que había en su boca un rato antes. Tendió las manos como un pordiosero de Juárez, pero le temblaban demasiado. Te los colocaré yo. Antes, enjuágate. Le di el vaso de colutorio. Se enjuagó y escupió sin levantar la cabeza. Rocié la dentadura con perodoccio y se la metí en la boca. Mira, dije, sosteniendo el espejo de marfil de mami. ¡Ostras! Y se echó a reír. Una obra maestra, abuelo, dije, riendo yo también, y besé su frente sudorosa. Dios mío,
chilló mi madre, acercándose hacia mí con los brazos abiertos. Resbaló con la sangre y patinó hasta los bidones de los dientes. Se agarró de mí para recuperar el equilibrio. «Mírale los dientes, mamá». Ni siquiera se dio cuenta. No veía la diferencia. El abuelo le sirvió un poco de Jack Daniels. Mi madre brindó con él distraídamente y bebió. «Estás loco, papá», dijo, y a mí me repitió. «Está loco». ¿De dónde han salido todas esas bolsitas de té? Se oyó un desgarro cuando mi abuelo despegó la camisa de la piel. Le ayudé a levantarse el pecho y los pliegues de la barriga. Aproveché para levantarme también y me puse un suéter coral de mami. Mi madre y él bebieron en silencio mientras esperábamos el taxi del servicio nocturno. Me encargué de manejar el ascensor al bajar. Conseguí detenerlo casi al ras del suelo. Cuando llegamos a casa, el chofer ayudó al abuelo a subir las escaleras. Se paró en la puerta de mami, pero estaba dormida. En la cama, el abuelo dormía también, enseñando los dientes con una sonrisa de cualquier actor hollywoodense. Debió de dolerle mucho. «Ha hecho un buen trabajo», dijo mi madre. «¿Ya no le odias?» «¿A qué no, mamá?» «Ah, sí», dijo. «No te quepa duda que lo odio». Bien, hasta aquí el cuento Doctor H.A. Moynihan de Lucía Berlín, del libro Manual para Mujeres de la Limpieza. Esperamos que les haya gustado y como siempre digo cuando todos sabemos que la única persona que va a escuchar hasta el final sos vos. Porque esto sigue y sigue con una pequeña reflexión. Fuerte el cuentito. En realidad, lo que me dispara el cuento, más allá de lo grotesco de este personaje, el doctor, que termina siendo experimento y víctima de su propia obsesión. Y ahí es donde me interesa detenerme, es en la obsesión del personaje que quiere lograr su obra maestra y que para eso no duda en utilizar los mecanismos más bajos posibles, como en este caso utilizar a su nieta para que directamente le arranque los dientes y le deposite su nueva dentadura. Eh, si bien creo que el ejemplo es un poco extremo, quizá vivimos en una sociedad donde la obsesión muchas veces moviliza y motoriza el accionar de un montón de personas. En el caso de lo que hace mucho tiempo era llamada la obsesión romántica y que en nuestros días, por suerte ha empezado a ser cuestionado ese concepto, pero no solamente podemos obsesionarnos por el amor, o ese supuesto concepto del amor, sino que podemos obsesionarnos con muchas cosas de nuestro día a día. Los invito y las invito a que nos cuenten cuál es la obsesión que más les llamó la atención o cuál es la obsesión que cada uno de ustedes cree que tiene. Como para despedirnos, hoy sé que mucha gente nos escucha en sus viajes intermedios de la escuela a la otra escuela, de la escuela al club y del club vaya a saber a dónde. Les dejo a continuación un pequeño temita que para los que ya tienen alguna edad quizá lo hayan escuchado alguna vez. Se llama Obsesión de Miguel Mateos y los invito también a que reflexionemos sobre aquellos que dicen llamarle obsesión a una locura del amor o a un concepto falso del amor y de las relaciones. Sobre todo, en nuestros días, la obsesión sigue vigente y causa mucho daño.